La vida de una enfermera veterana está escrita en los márgenes de las historias de los demás, entre el olor a antiséptico y el pitido constante de los monitores. Para Elena, el Hospital General no era solo un lugar de trabajo, era un santuario, donde el tiempo se medía en dosis de morfina y cambios de vendajes. Durante más de 20 años había visto rostros ir y venir, pero ninguno era tan familiar como el de Arthur Miller. Elena se movía por los pasillos con una gracia mecánica, una coreografía perfeccionada por décadas de turnos dobles y noches sin dormir. El hospital, con sus luces fluorescentes parpadeantes y sus paredes de un color verde pálido, era su mundo. Ella conocía cada grieta en el suelo y cada historia detrás de las puertas cerradas. Sin embargo, en la quietud de la noche, a veces sentía que las sombras del hospital guardaban secretos que incluso ella, con toda su experiencia, no podía descifrar. El turno de hoy se sentía diferente, como si el aire estuviera cargado de una electricidad estática invisible. Elena revisaba sus notas, asegurándose de que cada paciente recibiera su medicación a tiempo. La responsabilidad pesaba sobre sus hombros, una carga que aceptaba con orgullo. Pero en el fondo de su mente, una pequeña duda comenzaba a germinar, una semilla de sospecha que pronto florecería en una pesadilla. El hospital, usualmente un lugar de curación, estaba a punto de convertirse en el escenario de una revelación que sacudiría los cimientos de su realidad. Elena suspiró, ajustó su estetoscopio y se dirigió hacia la habitación 402, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar para siempre al cruzar ese umbral de madera desgastada. Arthur Miller era el paciente perfecto, o al menos eso pensaba todo el personal de enfermería. Un hombre de 70 años con una voz suave y una sonrisa que parecía irradiar una bondad infinita. Había estado bajo el cuidado de Elena de forma intermitente durante casi una década, tratado por una insuficiencia cardíaca crónica que se negaba a doblegarlo. Arthur siempre tenía una palabra amable para todos, conocía los nombres de los hijos de Elena y siempre preguntaba por su bienestar con una sinceridad que resultaba reconfortante en un entorno tan estéril. Para Elena, Arthur era más que un paciente, era una constante, un recordatorio de por qué había elegido esta profesión. Él era el tipo de hombre que traía bombones para el personal y leía libros de poesía en las tardes lluviosas. Su presencia en la unidad de cuidados crónicos era casi tranquilizadora, un faro de normalidad en medio del caos de las emergencias médicas. Sin embargo, detrás de esa fachada de abuelo gentil, se escondía una precisión quirúrgica en su forma de hablar y actuar que Elena siempre había atribuido a una educación refinada. Nunca se quejaba del dolor, aceptando sus tratamientos con una paciencia que rayaba en lo sobrehumano. Arthur Miller era el ancla de Elena en los días difíciles, el paciente que la hacía creer que todavía había bondad en el mundo. Pero esa misma perfección, esa falta total de aristas o defectos, comenzaría pronto a parecerle sospechosa, una máscara demasiado bien construida para ser real. Mientras le tomaba la presión arterial, Elena no podía imaginar que las manos que sostenía con tanta ternura eran las mismas que habían sembrado el terror en las sombras de la ciudad. La relación entre Elena y Arthur se había forjado a través de 1000 pequeñas interacciones. Él conocía sus fatigas y ella conocía sus síntomas. A lo largo de los años, habían compartido confidencias que solo surgen en la intimidad de una habitación de hospital a las 3 de la mañana. Arthur le hablaba de sus viajes, de su supuesta carrera como relojero y de su amor por la anatomía humana, algo que él describía como la máquina más perfecta jamás creada. Elena escuchaba con fascinación, admirando su intelecto y su curiosidad insaciable. Él le contaba historias de lugares lejanos y de personas que había conocido, siempre con un detalle tan vívido que Elena sentía que estaba allí mismo. Había una confianza profunda, una complicidad que solo el tiempo puede construir. Arthur era el único que notaba cuando Elena estaba exhausta, instándola a descansar aunque fuera solo por unos minutos. Esa conexión humana era el combustible de Elena, lo que la mantenía en pie cuando el cansancio amenazaba con derribarla. Pero esta noche, mientras Arthur hablaba sobre la fragilidad de los tendones humanos con una pasión inusual, Elena sintió un escalofrío que no pudo explicar. Sus palabras, antes interesantes, ahora sonaban cargadas de un significado oculto, como si estuviera recitando un manual que no debería conocer. La familiaridad que antes era un refugio comenzó a sentirse como una trampa. Elena se obligó a sonreír,
pero sus manos temblaron ligeramente al ajustar el goteo intravenoso. ¿Cómo podía un simple relojero saber tanto sobre la disección de los tejidos? La pregunta quedó suspendida en el aire, sin respuesta, mientras Arthur continuaba su relato con una calma que de repente se sentía gélida y perturbadora. El quiebre comenzó con un boletín de noticias en la televisión de la sala de espera. Un detective de la policía local, con el rostro cansado y los ojos inyectados en sangre, anunciaba la reapertura de una serie de casos sin resolver que habían aterrorizado a la región durante 20 años. Los crímenes del escultor de sombras, un asesino serial que nunca había sido capturado, volvían a la luz pública debido a nuevos avances en las pruebas de ADN. Elena se detuvo un momento a observar la pantalla mientras tomaba un café rápido. El detective describía el modus operandi. Las víctimas eran encontradas en posiciones artísticas, casi quirúrgicas, con una precisión que sugería un conocimiento profundo de la anatomía. El asesino no solo mataba, transformaba a sus víctimas en macabras obras de arte. Elena sintió un nudo en el estómago. La descripción de la precisión quirúrgica resonó en su mente de una manera incómoda. Recordó las conversaciones con Arthur sobre la perfección del cuerpo humano y su obsesión con la estructura de los músculos. Sacudió la cabeza, tratando de alejar el pensamiento. Era ridículo. Arthur era un anciano enfermo, no un monstruo. Pero la semilla de la duda ya había sido plantada. La televisión mostraba bocetos de posibles sospechosos, rostros borrosos que no se parecían en nada a Arthur. Pero las palabras del detective sobre la doble vida del asesino se quedaron grabadas en su mente. El escultor de sombras era alguien que se integraba perfectamente en la sociedad, alguien en quien nadie sospecharía jamás. Elena regresó a su turno, pero el silencio del hospital ahora le parecía cargado de secretos, y cada vez que pasaba por la habitación de Arthur, sentía una extraña pesadez en el pecho que no podía ignorar. Los detalles de los crímenes del escultor de sombras comenzaron a filtrarse en las conversaciones del hospital. Los médicos hablaban en voz baja sobre la increíble habilidad técnica necesaria para realizar tales cortes sin dañar los órganos vitales de inmediato. Se decía que el asesino mantenía a sus víctimas vivas el mayor tiempo posible para moldearlas. Elena, que había asistido en innumerables cirugías, entendía perfectamente la dificultad de lo que se describía. Se requería una mano firme, un conocimiento exhaustivo y sobre todo una falta total de empatía. Esa noche, mientras realizaba su ronda, entró en la habitación de Arthur para administrarle su sedante nocturno. Lo encontró despierto, mirando fijamente la luna a través de la ventana. Sin que ella dijera nada, Arthur comenzó a hablar sobre las noticias. «Es fascinante, ¿no crees, Elena? ¿Cómo alguien puede ver belleza donde otros solo ven horror?», dijo él con su voz pausada. Elena sintió que el vello de sus brazos se erizaba. «No hay belleza en el asesinato, Arthur», respondió ella con firmeza, tratando de ocultar el temblor en su voz. Arthur se rió suavemente, un sonido que antes le parecía melodioso, pero que ahora le resultaba siniestro. «La belleza está en la transformación, querida, en llevar algo a su forma final». Elena terminó su tarea rápidamente y salió de la habitación, sintiendo que el aire se le escapaba de los pulmones. Las palabras de Arthur eran demasiado similares a las descripciones de los perfiles criminales que había escuchado en las noticias. La coincidencia era alarmante, pero su mente todavía luchaba por proteger la imagen del hombre amable que había conocido durante años. Sin embargo, la sospecha ya no era una semilla, era una planta que crecía rápidamente, envolviendo sus pensamientos en una red de miedo. Elena decidió hacer algo que iba en contra de todas las reglas del hospital. Comenzó a investigar por su cuenta los registros antiguos de Arthur Miller. Aprovechando su acceso al sistema durante el turno de noche, cuando la supervisora estaba ocupada, Elena buscó el historial completo de Arthur. Lo que encontró la dejó sin aliento. Arthur no siempre había sido un relojero. En su juventud, había sido expulsado de una prestigiosa escuela de medicina por
comportamiento poco ético y obsesiones insalubres con la disección. El registro no daba detalles, pero la fecha de su expulsión coincidía exactamente con el inicio de la primera ola de asesinatos del escultor de sombras hace 3 décadas. Elena sintió que el mundo giraba a su alrededor. Los datos estaban allí, enterrados bajo años de burocracia y una identidad cuidadosamente reconstruida. Arthur Miller se había mudado de ciudad en ciudad, siempre cerca de donde ocurrían las desapariciones. Cada vez que el escultor atacaba, Arthur estaba allí, a menudo trabajando en empleos que le permitían observar a la gente sin ser notado. Elena cerró la pantalla del ordenador con manos temblorosas, cuando escuchó pasos en el pasillo. Su corazón latía con tanta fuerza que temía que alguien pudiera oírlo. Ya no era solo una corazonada, era una posibilidad aterradora. El hombre al que le había confiado sus historias personales, el hombre al que había cuidado con tanto esmero, podría ser el monstruo más buscado del país. La realidad se fragmentaba ante sus ojos, y el hospital, su refugio seguro, se sentía ahora como una jaula donde ella estaba encerrada con un depredador que ella misma había ayudado a mantener con vida. Al día siguiente, la policía llegó al hospital. No buscaban a Arthur, sino que solicitaban registros generales para cruzarlos con una lista de sospechosos potenciales que habían estado en la zona durante los últimos crímenes. Elena vio al detective jefe, un hombre llamado Ramos, hablando con el director médico en el vestíbulo. Sintió la urgencia de acercarse a él, de contarle sus sospechas, pero el miedo la paralizó. ¿Y si se equivocaba? Destruiría la vida de un hombre inocente, y su propia carrera. Además, Arthur la estaba observando. Desde su habitación, cuya puerta siempre dejaba entreabierta, él podía ver el pasillo principal. Elena sintió su mirada clavada en ella, una presencia constante que la seguía a donde quiera que fuera. Arthur la llamó con un gesto suave de la mano. Elena, obligándose a mantener la compostura, entró en la habitación. «Vino la policía, ¿verdad?», preguntó Arthur con una calma inquietante. «Están haciendo preguntas sobre los viejos casos». Elena asintió, tratando de no apartar la mirada. «Solo es rutina, Arthur. No tienes de qué preocuparte». Él sonrió, y por primera vez, Elena vio algo diferente en sus ojos, un destello de inteligencia depredadora, una chispa de malicia que había estado oculta bajo capas de amabilidad. «No me preocupa, Elena. El pasado es como un cadáver bien enterrado. A veces el suelo se remueve, pero el secreto permanece». Sus palabras eran una advertencia directa, un desafío velado que hizo que Elena comprendiera que él sabía que ella estaba empezando a dudar. La tensión en la habitación era asfixiante. Elena salió lo más rápido que pudo, sintiendo que el aire del pasillo era el único alivio contra la atmósfera tóxica que emanaba de Arthur Miller. La obsesión de Elena por descubrir la verdad la llevó a buscar patrones en los ingresos hospitalarios de Arthur. Descubrió que sus crisis cardíacas siempre ocurrían poco después de que un nuevo cuerpo fuera descubierto. Era el escondite perfecto, el hospital le proporcionaba una coartada impecable y un lugar donde recuperarse del esfuerzo físico de sus crímenes. Mientras la policía buscaba a un hombre joven y fuerte, el asesino estaba postrado en una cama, siendo atendido por las mejores manos. Elena recordó cómo Arthur a veces llegaba con pequeñas heridas o rasguños que él atribuía a su trabajo con los relojes. Ahora, ella los veía como marcas de lucha, cicatrices de sus encuentros con las víctimas. La precisión de sus movimientos, incluso a su edad, era asombrosa. Elena comenzó a observar sus manos con una mezcla de horror y fascinación. Esas manos largas y delgadas, con uñas impecablemente limpias, eran herramientas de muerte. Una noche, mientras él dormía bajo el efecto de los sedantes, Elena registró su mesita de noche. No encontró nada incriminatorio, solo libros de poesía y fotos de paisajes. Pero debajo de su almohada encontró algo que le heló la sangre, un pequeño bisturí de plata, antiguo y extremadamente afilado, que no pertenecía al equipo del hospital. No era una herramienta de relojero, era un instrumento quirúrgico de precisión, grabado con unas iniciales que no eran las de Arthur. El pánico se apoderó de ella. Tenía la prueba de que Arthur guardaba trofeos o herramientas prohibidas. El velo se había caído por completo. Estaba cuidando a un monstruo, y él estaba a solo unos metros de distancia, fingiendo un sueño pacífico. La paranoia comenzó a consumir a Elena. Sentía que cada movimiento suyo era vigilado, no solo por Arthur,
sino por las sombras del hospital. Decidió contactar al detective Ramos discretamente, pero antes de que pudiera hacerlo, Arthur tuvo una recaída real. Su corazón comenzó a fallar de verdad, y Elena se vio obligada a realizar maniobras de reanimación. Fue una ironía cruel. Estaba luchando con todas sus fuerzas para salvar la vida del hombre que sospechaba que era un asesino en serie. Mientras presionaba su pecho, sentía la fragilidad de sus costillas y la fuerza de su voluntad. Arthur abrió los ojos en medio de la crisis, mirándola fijamente mientras el equipo médico corría a su alrededor. En ese momento de vulnerabilidad extrema, él le susurró algo al oído que nadie más escuchó. Tú y yo somos iguales, Elena. Ambos decidimos quién vive y quién muere. Solo que yo soy más honesto al respecto. El equipo logró estabilizarlo, pero Elena quedó en estado de shock. Sus palabras fueron una confesión directa, un reconocimiento de su verdadera naturaleza. El resto de la noche fue un borrón de adrenalina y terror. Elena se encerró en el baño del personal, lavándose las manos compulsivamente como si pudiera quitarse la mancha de haber tocado a aquel hombre. Sabía que no podía esperar más. La vida de Arthur pendía de un hilo, pero su capacidad para hacer daño seguía intacta. El hospital ya no era un lugar de curación, era una escena del crimen en curso, y ella era la única testigo que conocía la verdad oculta tras la máscara de la fragilidad anciana. A la mañana siguiente, Elena se presentó en la comisaría de policía. Estaba pálida, con ojeras profundas, pero su resolución era firme. Pidió hablar con el detective Ramos y tras una breve espera, fue conducida a su oficina. Allí, Elena le contó todo: la expulsión de la escuela de medicina, la coincidencia de las fechas, el bisturí de plata y las palabras que él le había susurrado. Ramos escuchó en silencio, su expresión volviéndose más seria con cada detalle. Hemos estado buscando a un fantasma, Elena, dijo Ramos finalmente. Nunca consideramos a alguien de su edad o en su condición. La policía comenzó a investigar las pruebas que Elena había proporcionado. El bisturí fue enviado a analizar en busca de rastros de ADN antiguo. Elena regresó al hospital, sintiéndose como una traidora, pero sabiendo que era lo correcto. Sin embargo, cuando llegó a la unidad, Arthur no estaba en su habitación. El pánico la invadió. ¿Se había escapado? ¿Sabía que ella lo había delatado? Una enfermera joven le informó que Arthur no había sido trasladado a una sala de pruebas en el sótano para una resonancia magnética. Elena corrió hacia los ascensores, temiendo lo peor. El sótano del hospital era un laberinto de pasillos fríos y mal iluminados, un lugar donde el silencio era absoluto. Mientras bajaba, Elena se dio cuenta de que se estaba adentrando en el territorio del asesino. Si Arthur sospechaba que ella había hablado, no se detendría ante nada para silenciarla. El descenso al sótano se sintió como un descenso a los infiernos, y cada piso que pasaba aumentaba su sensación de fatalidad inminente. El sótano estaba desierto, las luces parpadeaban, creando sombras largas que parecían moverse por cuenta propia. Elena caminó por el pasillo hacia la sala de resonancia, pero la puerta estaba cerrada y las luces apagadas. No había rastro de Arthur ni del técnico. De repente, una voz suave surgió de la oscuridad detrás de ella. «¿Buscabas esto, verdad?» Elena se giró y vio a Arthur sentado en una silla de ruedas, sosteniendo el bisturí de plata que ella creía haber dejado en su mesita de noche. Sus ojos brillaban con una lucidez aterradora. «Fuiste a verlos, Elena. Lo huelo en ti». El olor de la traición es muy similar al del miedo. Arthur se levantó de la silla de ruedas con una agilidad que no debería poseer. Su debilidad había sido, al menos en parte, una actuación magistral. Elena retrocedió, su espalda chocando contra la pared fría. «Arthur, estás enfermo. Necesitas ayuda», balbuceó ella, aunque sabía que sus palabras eran inútiles. Él se acercó, el bisturí brillando bajo la luz fluorescente. «He estado enfermo toda mi vida, querida. Pero mi enfermedad me ha dado una visión que tú nunca entenderás. He creado arte con la carne. He dado sentido al dolor». Elena buscó desesperadamente una salida, pero Arthur bloqueaba el único pasillo. Estaba sola con el escultor de sombras. En ese momento, comprendió que todas las vidas que ella había salvado no significarían nada si no lograba sobrevivir a este encuentro. La precisión de Arthur no era solo médica. Era la precisión de un cazador que había acorralado a su presa definitiva en el corazón de su propio dominio. Justo cuando Arthur levantaba el bisturí, el sonido de pasos pesados resonó en la escalera.
El detective Ramos y varios oficiales irrumpieron en el pasillo con las armas desenfundadas. «Suelte el arma, Miller, ahora», gritó Ramos. Arthur se detuvo, mirando a los oficiales con una mezcla de desprecio y resignación. No mostró miedo. En cambio, una sonrisa lenta y triunfal se dibujó en su rostro. «Llegan tarde para algunas cosas, pero justo a tiempo para el final», comentó con una calma escalofriante. Dejó caer el bisturí, que resonó en el suelo de cemento con un eco metálico. Los oficiales lo rodearon y lo esposaron. Elena se hundió en el suelo, las lágrimas finalmente fluyendo por sus mejillas. El terror que había contenido durante días estalló en un sollozo incontrolable. Ramos se acercó a ella, poniéndole una mano en el hombro. «Está a salvo, Elena. Se acabó». Mientras se llevaban a Arthur, él pasó junto a ella y se detuvo un segundo. «Gracias por cuidarme todos estos años, Elena. Fuiste mi mejor audiencia». Sus palabras fueron el último golpe. Una confirmación de que él había disfrutado de cada momento de su engaño, usando la compasión de Elena como un escudo para sus atrocidades. El hospital, que una vez fue su hogar, ahora se sentía como un lugar profanado. Arthur Miller, el paciente perfecto, se alejaba por el pasillo, dejando tras de sí un rastro de vidas destruidas y una enfermera que nunca volvería a ver a sus pacientes de la misma manera. Los días siguientes fueron un torbellino de interrogatorios y titulares de noticias. El mundo estaba conmocionado. El asesino más buscado de las últimas décadas había estado escondido a plena vista, en un hospital, siendo tratado por su corazón debilitado. La policía registró la casa de Arthur y encontró una cámara secreta detrás de una pared de relojes. Allí descubrieron cientos de fotografías, bocetos anatómicos y trofeos de sus víctimas. Cada objeto estaba cuidadosamente etiquetado, un catálogo de horror que abarcaba 30 años. Elena fue llamada a testificar y cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de Arthur Miller. Se sentía culpable por no haberlo notado antes, por haberle dado el cariño y el cuidado que él usó para fortalecerse. Sus colegas en el hospital la miraban con una mezcla de lástima y admiración, pero ella se sentía vacía. La revelación de que había estado alimentando a un monstruo era una carga que no sabía cómo llevar. El hospital inició una investigación interna, cambiando todos sus protocolos de seguridad, pero para Elena, el daño ya estaba hecho. La confianza, ese hilo invisible que une a una enfermera con su paciente, se había roto irreparablemente. Pasaba las noches revisando sus propios recuerdos, buscando señales que hubiera pasado por alto, momentos en los que el monstruo se asomó a través de la máscara. Pero Arthur era un maestro del disfraz, un depredador que entendía la psicología humana tan bien como su anatomía. Él no solo había matado a sus víctimas, había asesinado la paz mental de todos los que lo rodearon, dejando una cicatriz permanente en el alma de Elena. El juicio de Arthur Miller fue el evento del año. Elena tuvo que sentarse a pocos metros de él en la sala del tribunal. Arthur vestía un traje impecable, luciendo de nuevo como el abuelo gentil que todos creían conocer. Sin embargo, cuando sus ojos se encontraron con los de Elena, ella vio la oscuridad absoluta que residía en su interior. Durante el juicio, se revelaron detalles que incluso Elena no conocía. Arthur había utilizado sus conocimientos médicos para realizar experimentos en sus víctimas, tratando de perfeccionar el cuerpo humano según sus retorcidas visiones artísticas. Cada testimonio de las familias de las víctimas era una puñalada en el corazón de Elena. Ella recordaba haberle traído agua, haberle ajustado las almohadas, haberle dado consuelo mientras él recordaba en secreto sus crímenes. La defensa intentó alegar demencia y mala salud, pero el testimonio de Elena sobre su agilidad en el sótano y su confesión susurrada fue crucial. Ella habló con una voz clara y fuerte, transformando su miedo en una herramienta para la justicia. Al final, Arthur fue condenado a múltiples cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Mientras lo sacaban de la sala, él no miró al juez ni a las familias. Miró directamente a Elena y le lanzó un beso silencioso. Fue su último acto de crueldad, un recordatorio de que, a pesar de estar tras las rejas, todavía sentía que tenía un vínculo con ella. Elena salió del tribunal sintiendo que por fin podía empezar a respirar.
aunque sabía que el aire siempre tendría un rastro de amargura. Meses después, Elena intentó retomar su vida normal, pero el hospital ya no era el mismo. Cada vez que un paciente nuevo ingresaba, ella se encontraba analizando sus palabras, buscando inconsistencias en sus historias, vigilando sus manos. La inocencia de su profesión se había desvanecido. Decidió tomarse una licencia prolongada y se mudó a una pequeña casa cerca de la costa, buscando el consuelo del mar. Sin embargo, el pasado no se borra tan fácilmente. Un día recibió una carta de la prisión. No tenía remitente, pero ella reconoció la caligrafía elegante de Arthur de inmediato. Con manos temblorosas abrió el sobre. Dentro no había palabras, solo un dibujo detallado de un reloj de arena, donde la arena no era arena, sino diminutas figuras humanas cayendo. En la base del reloj estaba escrito su nombre, Elena. Era su forma de decirle que aunque él estuviera encerrado, ella seguía siendo parte de su obra. Elena quemó la carta en la chimenea, viendo cómo las llamas consumían el papel y el dibujo. Comprendió que Arthur Miller nunca dejaría de ser un asesino, incluso sin víctimas físicas a su alcance. Él mataba a través del miedo y la manipulación. Ese día, Elena decidió que no le daría más poder. No volvería a ser una víctima de su juego mental. Empezó a trabajar como voluntaria en un centro para víctimas de crímenes violentos, usando su experiencia para ayudar a otros a sanar. Su carrera como enfermera de hospital había terminado, pero su misión de cuidar y proteger apenas estaba comenzando, en una nueva y más necesaria forma. La historia del enfermero de la muerte, como la prensa apodó erróneamente a Arthur, se convirtió en un caso de estudio en las facultades de Psicología y Medicina. Elena fue invitada a dar conferencias sobre la detección de comportamientos sociopáticos en entornos clínicos. Ella hablaba de la importancia de observar los detalles, de no dejarse engañar por la apariencia de vulnerabilidad y de confiar en el instinto. A veces, la persona que más necesita tu ayuda es la que más daño puede causar, decía a los estudiantes. Su vida encontró un nuevo propósito. A través de su trabajo, ayudó a identificar a otros depredadores que se escondían en posiciones de confianza, evitando que historias como la suya se repitieran. Pero a pesar de su éxito, Elena nunca volvió a dormir con la luz apagada. El sonido de un reloj de pared a veces la hacía saltar, y el olor a antiséptico todavía le provocaba náuseas. La sombra de Arthur Miller era larga, pero ella aprendió a caminar fuera de ella. Un día visitó el cementerio donde estaban enterradas las víctimas del escultor. Llevó flores y pasó horas en silencio, pidiendo perdón en nombre de una profesión que, sin saberlo, había albergado al mal. Fue un acto de cierre, una forma de devolverles la dignidad que Arthur les había robado. Al salir, sintió que el peso en sus hombros era un poco más ligero. La justicia se había hecho en los tribunales, pero la paz se encontraba en el perdón y en la memoria de los que ya no estaban. Años más tarde, Elena recibió una llamada del detective Ramos. Arthur Miller había muerto en su celda debido a complicaciones cardíacas. Había muerto solo, sin la atención y el cuidado que tanto había manipulado durante años. Ramos le preguntó si quería ir a identificar el cuerpo o si quería que se encargaran de todo. «No es necesario», respondió Elena. «Arthur Miller murió para mí el día que entró en ese sótano». Colgó el teléfono y se sentó en su porche, mirando el atardecer sobre el océano. Sintió una extraña mezcla de alivio y tristeza. Tristeza por el desperdicio de una mente tan brillante en la oscuridad del mal, y alivio porque el mundo finalmente estaba libre de su presencia. La historia de la enfermera y el asesino llegaba a su fin. Elena se dio cuenta de que, aunque Arthur había intentado convertirla en parte de su macabra obra, ella había reescrito el final. Ella no fue su trofeo, ni su víctima final. Fue la fuerza que lo detuvo. Se levantó, entró en su casa y cerró la puerta, sintiendo por primera vez en años que el silencio ya no guardaba secretos. La vida continuaba, y ella estaba lista para vivirla plenamente, sin sombras acechando en las esquinas. El legado de Arthur Miller era de muerte, pero el de Elena era de supervivencia y resiliencia.
y en esa batalla invisible, ella había salido victoriosa. La reflexión final de Elena sobre aquellos años es que el mal no siempre tiene un rostro monstruoso. A menudo se viste de fragilidad, de amabilidad y de necesidad. Como enfermera, su instinto era proteger, y esa noble cualidad fue precisamente lo que el asesino explotó. Pero esa misma dedicación al detalle y ese amor por la vida fueron los que finalmente le permitieron ver a través del engaño. El Hospital San Judas fue remodelado, y la habitación 402 ahora es parte de una oficina administrativa. Pero los veteranos todavía hablan de la enfermera que atrapó a un asesino. La historia de Elena se convirtió en una leyenda urbana de valor y perspicacia. Ella demostró que nadie es demasiado pequeño o demasiado ordinario para marcar la diferencia. En un mundo donde a menudo nos sentimos impotentes ante la oscuridad, su historia es un faro de esperanza. Elena sigue viviendo cerca del mar, escribiendo sus memorias no para glorificar al asesino, sino para honrar a las víctimas y advertir a otros. Su voz es ahora una herramienta de empoderamiento. El miedo ya no la domina, lo ha transformado en sabiduría. Y aunque las cicatrices permanecen, son testimonios de una batalla ganada. La enfermera que cuidó a un monstruo ahora cuida de la verdad, asegurándose de que el mundo nunca olvide que incluso en los lugares más estériles, la luz de la justicia puede encontrar su camino. Al final del día, la historia de Arthur Miller y Elena es un recordatorio de la delgada línea que separa la confianza de la vulnerabilidad. En nuestras vidas, confiamos en extraños todos los días: médicos, conductores, vecinos. La mayoría son dignos de esa confianza, pero la historia nos enseña a mantener los ojos abiertos. Elena no se arrepiente de haber sido una buena enfermera para Arthur. Se arrepiente de haber creído que la amabilidad es siempre un reflejo del alma. Sin embargo, su capacidad de recuperación es lo que define su verdadera fuerza. Ella no permitió que el horror definiera el resto de sus días. Eligió la luz, eligió la ayuda y eligió la verdad. Hoy, el nombre de Elena es sinónimo de integridad. Y aunque Arthur Miller intentó que su nombre fuera el último que ella recordara, ella se aseguró de que los nombres de las víctimas fueran los que perduraran. El escultor de sombras fue finalmente borrado por la luz de una mujer que se negó a ser una sombra más. Su vida es un testimonio de que, sin importar cuán profundo sea el engaño o cuán oscuro sea el secreto, la verdad siempre tiene una forma de salir a la superficie, a menudo llevada por las manos de aquellos que menos esperamos. Elena, la enfermera, la investigadora, la sobreviviente, camina hoy libre, dejando atrás los pasillos del hospital y las sombras del pasado, mirando hacia un futuro que ella misma construyó con valentía. Esta historia nos deja con una pregunta inquietante. ¿Realmente conocemos a las personas que vemos todos los días? La experiencia de Elena nos enseña que la vigilancia es el precio de la seguridad, pero también que la compasión no debe ser abandonada, incluso frente al mal. Ella enfrentó lo inimaginable y salió más fuerte. Su coraje salvó vidas futuras y cerró heridas del pasado. El caso de Arthur Miller seguirá siendo estudiado, pero la verdadera lección reside en la valentía de una enfermera que se atrevió a cuestionar la realidad. Elena nos recuerda que todos tenemos el poder de ver lo que otros ignoran, si solo tenemos el valor de mirar. La oscuridad puede ser profunda, pero nunca es absoluta mientras haya alguien dispuesto a encender una luz. Y así, la historia de la enfermera que se dio cuenta de que había estado tratando a un asesino en serie durante años llega a su conclusión, no con un grito de terror, sino con un suspiro de alivio y un compromiso renovado con la justicia. Elena, ahora en paz, sabe que cumplió con su deber más allá del hospital. Su guardia finalmente ha terminado, y el mundo es un lugar un poco más seguro gracias a ella. La noche en el Hospital San Judas es ahora tranquila, y las sombras son solo eso, sombras, sin monstruos escondidos en su interior. Gracias por acompañarnos en este oscuro relato de traición y valentía. Historias como la de Elena nos recuerdan que la realidad a veces supera a la ficción de la manera más aterradora.
Si te ha gustado este video y quieres explorar más casos de true crime y suspenso psicológico, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Queremos saber tu opinión. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Elena? ¿Habrías confiado en tus instintos desde el principio? Déjanos tu comentario abajo y comparte este video con otros amantes del misterio. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo estas historias a la luz. Hasta la próxima, y mantén los ojos bien abiertos.